¿Cómo están? Vamos a continuar con la segunda parte de lo que se refiere a generalidades. Hablando un poco más de conceptos de generalidades, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver la composición de los residuos sólidos, ¿no? Normalmente nosotros a los residuos sólidos, que ya lo veremos más adelante, vamos a clasificarlos según las normas técnicas mexicanas de la Semanart. Para poder diferenciar, ¿no? Existe diversas clasificaciones en el Ecuador. Para hacer estos estudios utilizamos como repito, la normativa o las técnicas de la Semanart de México. Pero ya para la aplicabilidad únicamente nosotros tenemos la separación en tres componentes, que son residuos comunes, papel, plástico y lo que son orgánicos, ¿no? Eso es lo que normalmente se realiza acá, la separación en la parte de lo que es tres componentes. Pero ya yéndose a la realidad, pues tendremos diversos componentes, papel y cartón, vegetales y materiales. Tendremos también lo que respecta a metales, a vidrio, caucho y cuero, y material también inerte, ¿no? Todo esto depende del sitio en el cual nosotros realicemos la toma y cómo podamos clasificar, ¿no? Ahora, hablando de ello, ¿no? Aquí tenemos una tabla elaborada por el MAE, por el Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, en donde me explica acerca de lo que ha sido la recuperación que se ha hecho de los residuos tanto orgánicos como inorgánicos, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver, ¿no? Los inorgánicos vamos ahí a incluirlos todo lo que sea papel, cartón, plástico, metales y vidrio, caucho y cuero. En cuanto a lo que tiene que ver a orgánicos, vegetales y materiales putrescibles, ¿no? Esa sería la clasificación normal que nosotros vamos a realizarlo. De igual forma, podemos también dar una clasificación de acuerdo al origen también, ¿no? De acuerdo al origen pueden ser municipales, pueden ser industriales, pueden ser peligrosos, agrícolas, mineros, hospitalarios, comerciales. Todo depende de la clasificación que nosotros le vayamos a dar. Existen diversas clasificaciones y las que nosotros les proponemos se encuentran en la parte de aquí. De igual forma, otra clasificación importante va a ser como residuos aprovechables y residuos no aprovechables, ¿no? Es decir, aquellos residuos de los cuales yo voy a poder obtener una utilidad para otras actividades, es decir, puedo volverlo a reutilizar. En cuanto a los residuos no aprovechables, definitivamente ellos no van a poder ser utilizados en otra actividad, sino que habrá que desecharlos de forma adecuada. Están los residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Los residuos peligrosos se encuentran enmarcados, y ustedes lo verán más adelante, en la parte de normativa, dentro del acuerdo ministerial 142, cuáles son los residuos peligrosos, por fuente específica, no específica, y también la parte de lo que son residuos o desechos especiales, ¿no? Y en cuanto a peligrosos, sí, será el resto de clasificación que nosotros estábamos englobando, todo lo que son plástico, vidrio, papel, residuos ordinarios, comunes, biodegradables, metálicos, etcétera, ¿no? Esa vendría a ser una clasificación más o menos adecuada que nosotros le podemos dar a los residuos sólidos. De todo esto, pues de igual forma ustedes irán desarrollando diagramas que permitan establecer correctamente la parte o resumir lo que yo les estoy mencionando dentro de lo que es esta presentación actual, ¿no? En cuanto a las propiedades, nosotros vamos a tener, como ustedes pueden observar también acá, contenido, la parte de lo que es humedad, densidad, poder calorífico de los residuos. Entonces nosotros, hablando de lo que respecta la parte de la humedad, la humedad es una característica muy importante que nosotros vamos a utilizarla más adelante, sobre todo
para la determinación de peso seco, ¿no? Está presente en todos los residuos urbanos, ¿no? Me menciona que está en un porcentaje más o menos del 40% del peso. Esto depende del tipo de residuo que nosotros tengamos. El orgánico obviamente va a tener una humedad mucho más alta que cualquier otro de los residuos, como ustedes pueden observar en esta tabla. Esto está corroborado. Y en cuanto a lo que se define con lo que son el resto de residuos, pues tendrá un contenido menor, ¿no? Los residuos urbanos o los otros tipos de residuos, no hablando de la parte de lo que son orgánicos. Acá me menciona que la máxima aportación de la proporción de lo que es la humedad me va a dar el componente orgánico, como les estaba mencionando, ya que el componente orgánico es el que más contiene la humedad o más retiene la parte de la humedad por las características que contiene, ¿no? Son vegetales, son alimentos putrescibles, ¿no? Esta característica va a ser importante para la parte de lo que es la compresión o la parte de lo que es la compactación de los residuos, ya que la humedad me va a ser un factor muy importante para el cálculo de los lixiviados, que más adelante de igual forma lo veremos. No estaré recalcando mucho esto de que más adelante lo veremos, porque en esta parte únicamente estamos viendo conceptos generales nada más, ¿no? Entonces, otra de las cosas importantes va a ser también para el transporte, procesos de transformación, tratamiento de incineración, recuperación energética. Para todo esto siempre vamos a considerar el componente de la humedad. ¿Por qué? Para realizar ciertos tratamientos yo voy a tener que tener mis residuos totalmente secos. Entonces, en ese sentido yo debo saber el contenido de la humedad para yo poder reducir el contenido de la humedad y efectivamente poderle dar el tratamiento adecuado. La humedad tiende a unificarse, algunos productos ceden humedad a otros. Por ejemplo, en ese sentido, el componente que va a absorber más la humedad a partir de los otros componentes va a ser aquellos que tengan más propiedad de absorción, como por ejemplo el papel y cartón, y los residuos orgánicos, quizás los textiles también, que serán los componentes que más absorban, a diferencia de un metal, del plástico, del vidrio, que son componentes que no tienen tanto grado de absorción, ¿no? Esta va a ser una de las causas de degradación de ciertos productos, como el papel, como les estaba mencionando, que absorbe humedad de los residuos orgánicos y pierde características y valor en los procesos mecánicos de reciclaje sobre el reciclado en el origen, que evita este contacto. Ahora, ¿qué es lo que me menciona la última parte? ¿No? Que siempre va a ser importante realizar un reciclaje en la fuente para evitar la absorción y la degradación de este componente por la humedad. Es decir, que si va mezclado con todo el papel, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a degradar, se va a despedazar, se va a comprimir y va a desaparecer prácticamente, ¿no? O se va a hacer partículas más pequeñas. A diferencia de que si se le hiciera la separación en la fuente, los orgánicos no le van a transferir su humedad a los componentes como el papel, como el textil, no les va a pasar, y así no vamos a tener muchas dificultades para el proceso del reciclaje, ¿no? Esa sería la situación que habría que mencionar. Ahora tenemos el peso específico. El peso específico está basado en lo que es la densidad, ¿no? ¿Para qué es importante la densidad o el peso específico también? Para dimensionar, primero que nada, lo que son recipientes, ¿no? Hablamos de todo tipo de recipiente. Si nosotros, vamos a hacer una consulta para conocer la parte de lo que son recipientes, ¿no? Hablamos de recipientes, tenemos diferentes recipientes de basura que nosotros podemos recolectar. Tenemos diferentes capacidades, 50 litros, 500 litros, 900 litros, diferentes usos, diferente tipo de distribución que también podemos realizar. Entonces, para nosotros realizar este cálculo tanto de la contenerización como el cálculo de todos los componentes que tenemos siempre va a ser importante
la parte de lo que es el cálculo mediante la parte del peso específico, ¿no? Con el peso específico o la densidad nosotros vamos a poder realizar cada uno de los cálculos, ¿no? El valor que soporta depende, ¿no?, de la densidad, va a ser el válido, o sea, se va a basar en este valor. Depende, ¿no?, de la densidad, es decir, el componente en sí, la basura va a sufrir diversas variaciones en su densidad de acuerdo al grado de compactación que nosotros le demos. La reducción de volumen va a tener lugar en varias fases, ¿no? Es decir, empezamos primero con la fase de lo que es el almacenamiento. Ahí va a ser la primera reducción de la parte de lo que es la densidad. Luego de ello está en la parte de lo que es la recolección. Ahí el recolector también realiza una compactación para finalmente pues llegar a la parte de lo que es en nuestro relleno sanitario, la planta de separación, donde que se realiza la última, por así decirlo, separación y compactación para definitivamente llegar al relleno sanitario y realizar la compactación final, ¿no? ¿Qué más? El peso específico de un producto no indica que su mezcla tenga un valor global proporcional al de sus componentes. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que el peso específico unitario no va a ser posible el realizar una sumatoria, es decir, no quiere decir que cada uno puedo promediar o puedo sumar cada uno de los pesos específicos de sus componentes, sino que hay que sacar un peso específico coherente acerca del sitio en donde que yo estoy sacando. Por ejemplo, si ustedes observan en el gráfico que tenemos, entre otros componentes me da el kilogramo sobre metro cúbico, tenemos una densidad o un peso específico para los hogares, para los mercados, jardinería, etcétera. Cada uno de los componentes tiene su valor adecuado. En el hogar, los valores van a depender principalmente de los espacios utilizados del recipiente de basura, ¿no? El tipo de recipiente también va a ser muy importante. Algunos de los valores matemáticos que ya los veremos más adelante. La compactación en la parte de lo que es obviamente el hogar va a estar entre 80 kilogramos sobre metro cúbico. Estos valores teóricos debemos utilizarlos para los cálculos, ¿no? Me sirven para los cálculos estos valores teóricos que luego pasan a ser unos valores reales o aproximados cuando nosotros realicemos el cálculo, ¿no? Tenemos otro componente importante, la granulometría. La granulometría se refiere al grado de segregación de los materiales y al tamaño físico de los componentes elementales de cada uno de los residuos, ¿no? Va a ser un valor imprescindible para poder dimensionar procesos mecánicos de separación, y en concreto hablamos por ejemplo de lo que es en la parte de la planta de reciclaje o la planta de separación. Ahí nosotros vamos a utilizar diferentes componentes para la separación. Hablamos en lo que es la planta de reciclaje, vamos a tener nosotros un tromel o una criba que me va a permitir separar los componentes de acuerdo al tamaño que tengan, ¿no? Entonces así me va a llegar a mi parte de lo que es la bandeja donde que están mis trabajadores ahí separando manualmente la basura. Ahí en ese sentido ya va a llegar los componentes un poco más distribuidos, los componentes más grandes ya se van a ir quedando al comienzo para llegar al final únicamente los componentes que yo necesite, ¿no? Esa sería la situación, el por qué el tamaño de cada una de las partículas que yo estoy utilizando
va a ser importante, ¿no? Existen operaciones de recogida que van a afectar el tamaño por la compresión, ¿no? Hablamos específicamente de cuando se realiza la recolección de la basura. El recolector compacta esta basura y entonces va a ser siempre importante realizar análisis objetivos antes de yo poder establecer si es que yo necesito para la parte de la planta de reciclaje un tromel de diferentes dimensiones. Para saber la dimensión del tromel o de la criba voy a necesitar establecer esto primeramente. Y tenemos ciertas propiedades químicas también, ya vimos las propiedades físicas que se refiere a lo que es la humedad, el peso específico y la granulometría. Ahora veamos la parte de lo que son características químicas, ¿no? En cuanto a las características químicas de los residuos, son factores condicionantes ¿para qué? Para procesos de recuperación y tratamiento final. ¿El por qué? Porque dependiendo del componente químico que tiene un material le voy a aplicar ciertos procedimientos. Por ejemplo, no a todos los residuos yo voy a poderles aplicar incineración o pirólisis o gasificación. Todo depende del tipo de componente que yo tenga y que efectivamente la composición química no me genere otros tipos de contaminantes que puedan ser dañinos para el ambiente, ¿no? El poder calorífico va a ser esencial en los procesos de recuperación energética. Mientras más alto tenga el poder calorífico, mejores beneficios energéticos voy a obtener de realizar distintos procesos de recuperación energética, ¿no? El porcentaje de ceniza también será importante para los procesos de pirólisis a fin de saber qué cantidad de cenizas voy a obtener a partir de un residuo y qué voy a poder hacer con esas cenizas. Otras características, obviamente, presencia de productos tóxicos. Es que tenemos componentes tóxicos, yo no voy a poder realizar procedimientos que me generen estos productos tóxicos porque voy a contaminar el medio ambiente, quizás voy a tener problemas con el personal. De igual forma, si es que hay metales pesados, los metales pesados no van a cumplir con la normativa y yo lo que voy a estar generando son contaminantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no puedo realizar esto a la ligera, tengo que saber bien la composición química de cada uno de los residuos. Para ello, obviamente, yo voy a tener que valerme de muestrear los residuos sólidos y realizar distintos tipos de análisis, enviar a un laboratorio acreditado para que me realice estos análisis y me devuelva los análisis efectuados, ¿no? Entre otras características que me da el poder energético, son, como decía yo, parámetros que me sirven para la instalación de incineradores y de recuperación energética. Hablamos también de procesos de gasificación, de pirólisis. Depende básicamente del poder calórico que tiene cada uno de los componentes, ¿no? En cuanto a acá tenemos una tabla en la cual podemos observar ciertos componentes calóricos que contiene, ¿no? Eso es lo que mediante la suma de este poder calorífico que tiene cada uno de los residuos voy a poder determinar finalmente la parte de lo que es si yo puedo aplicarle a la incineración y si me va a servir para yo aplicar incineración o pirólisis o otro procedimiento para la recuperación energética, ¿no? El poder calórico me menciona, ¿no? Hay un valor base que se encuentra entre 1500 y 2200 kilocalorías por kilogramo. Esto es cuanto a los residuos urbanos. Otro valor interesante, a qué temperatura se funden y se solidifican las cenizas de la combustión de estos materiales. ¿Para qué? Para saber qué proceso puedo yo darle a estas cenizas que me quedan luego de aplicar diversos procesos. ¿Qué voy a hacer yo con estas cenizas? Para ello, yo necesito saber cuál es el punto de fusión de estas cenizas para ver si es que yo puedo darle otro procedimiento y poder eliminar definitivamente esta parte de lo que son las cenizas, ¿no? Eso en cuanto a lo que tiene que ver los conceptos generales de los residuos. Vamos a ver una parte, o queda para ustedes, ¿no? Más bien dicho, una parte que es muy importante, que ustedes la van a leer también.
hablando específicamente ya de lo que es la basura cero, ¿no? Que es un procedimiento obtenido o que se ha sacado de la parte de lo que es Alemania. En Alemania se aplica mucho lo que es el procedimiento de la basura cero, entonces ustedes van a tener que leer esta parte y poder dar un enfoque a la actualidad, a lo que se está viviendo acá. Eso queda para ustedes. Por último, pues me gustaría también dar esta parte, ¿no? El concepto de gestión integral. Tanto se habla de la gestión integral, pero ¿qué es lo que se refiere a la gestión integral? Es un procedimiento continuo, ¿no? Un procedimiento de mejora continua que implica cada una de las etapas, ¿no? Tenemos un conjunto de acciones o de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo a las características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento y comercialización. Incluye todas las etapas. Hablamos de las etapas empezando desde lo que es la generación, de lo que es el almacenamiento, etapa de la parte de lo que es la recogida, o la parte de lo que es la recogida, retirada, transporte y la disposición final. Dentro de la disposición final siempre habrá pues que observar qué es lo que podemos hacer, reutilizar, reciclar, y acá en la fuente qué es lo que nosotros vamos a aplicar, prevenir o minimizar. Entonces ahí estamos hablando de lo que es los niveles de sustentabilidad o niveles también de sostenibilidad, también hablando ya de los componentes, de los tres componentes: social, económica y ambiental. Al hablar de sustentabilidad estamos hablando únicamente del componente ambiental, sustentabilidad ambiental. Si nosotros prevenimos y minimizamos la generación, vamos a evitar ciertos procedimientos. Todo siempre va a estar en prevenir o minimizar. Si es que ya no se puede prevenir o minimizar, pasamos a reutilizar. Si es que no se puede reutilizar, reciclar. Y por último, si es que ya no se puede aplicar ninguno de esos procedimientos, vendrán los procedimientos menos sustentables, que son más dañinos, que es decir, el aprovechamiento y la disposición final. Ustedes, como pueden ver en esta pirámide invertida, el más importante componente siempre va a ser, o el más sustentable va a ser, la prevención y minimización de la generación. Entonces queda para ustedes esta parte muy importante del proyecto de basura cero. Será importante, ¿no?, para ustedes ya las tareas que estarán subidas como otro de los componentes, dentro de lo cual ustedes van a leer más acerca de esta filosofía de la basura cero y van a elaborar un diagrama de flujo acerca de lo que es la basura cero, y otras tareas de igual forma se descargan este documento o artículo de la prevención y gestión integral de residuos en México con enfoque a las 3 Rs, y van a explicar de igual forma con un diagrama de flujo o dibujo el enfoque de las 3 Rs, ¿no? Recuerden el desarrollo de cada uno de los componentes que estamos haciendo acá. Ustedes lo que van a hacer es ir desarrollando conforme vamos subiendo los módulos. Ustedes van desarrollando un documento en Word. Ese documento en Word va a contener el nombre del módulo, su nombre, su cédula también será importante, y vamos a enviar una vez realizado en PDF, ¿no? Para evitar errores, ustedes le suben en PDF el documento al correo que está mencionado dentro de la información que nosotros les estamos suministrando. Eso nada más. Vamos a continuar más adelante con las otras temáticas. Muchas gracias.